Hermanos, muy buenos días, espero que se encuentren muy bien en esta mañana. Estamos arrancando un nuevo día, hermanos, gracias a Dios. Espero que les vaya muy bien en su trabajo, en sus estudios también y que puedan seguir adelante. En esta mañana, hermanos, quiero compartirles una pequeña porción de la palabra de Dios en el libro de Jueces, capítulo 1. Vamos a ver del versículo 30 en adelante, algunos pasajes nada más, hermanos, que nos van a enseñar a quitemos el pecado de nuestro corazón. Ese es el tema, hermanos, del día de hoy. Ya lo vimos tal vez en videos pasados, pero el día de hoy vamos a ahondar un poco más en esto. Y es que, hermanos, es muy importante que nosotros quitemos todo tipo de pecados que mora en nuestro corazón. Que nuestro corazón, hermanos, esté limpio y que nuestro corazón esté plenamente entregado al Señor. El problema de muchos hoy en día es que al final terminamos cayendo y alejándonos del Señor porque todavía, hermanos, estamos permitiendo o hemos dejado que un pedazo, un poco de pecado todavía se quede en nuestro corazón. Y ese pequeño pedazo de pecado que mora en nuestro corazón puede terminar haciendo cosas terribles en nuestras vidas y puede llegar a tener una influencia terrible en nuestra vida más adelante, como lo vamos a ver en el pasaje de esta mañana. Y lo vamos a ver, hermanos, a raíz del ejemplo del pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía la orden de parte de Dios de derribar los altares de las naciones que vivían en la tierra prometida, de derribar y botar y destruir a las naciones, a los pueblos que vivían en la tierra que ellos iban a poseer. Pero al final el pueblo de Israel terminó haciendo todo lo contrario. Al final el pueblo de Israel no hizo lo que Dios les mandó. Tal vez lo hicieron, pero no cumplieron con el mandamiento a cabalidad. El versículo 30 dice el pasaje, la palabra de Dios, tampoco Zabulón, una de las tribus de Israel, arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Naalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Entonces dice que Zabulón, una de las tribus de Israel, no arrojó, dice, a Quitrón, dice, o a los que habitaban en Quitrón, no arrojó a los que habitaban en Naal, dice, sino dice que el cananeo habitó en medio de él. Estas naciones, los cananeos, se quedaron a habitar en medio del pueblo de Israel, en este caso, en medio de la tribu de Zabulón. Después dice la palabra de Dios, tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, en Alab, en Aksif y en Elba, en Afec y en Reob. Y mira el versículo 32. Y moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. En el versículo 30 dice que los cananeos habitaron en medio del pueblo de Israel. Pero en el versículo 32 dice que ya el pueblo de Israel, en este caso la tribu de Aser, habitó entre los cananeos. ¿Te das cuenta qué gran diferencia, hermanos? Al principio, poco a poco, cuando el pueblo de Israel permitió que los cananeos se quedasen en medio de ellos, la Biblia dice que el cananeo habitó en medio de ellos. Pero poco a poco todo va cambiando y nos damos cuenta de que ya no es el cananeo quien habita en medio del pueblo de Israel, sino es el pueblo de Israel quien habita en medio de los cananeos. El versículo 33 dice la palabra de Dios, tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes, ni a los que habitaban en Betanat, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra, mas le fueron tributarios los moradores de Bet-Semes y los moradores de Betanat. Nuevamente, Neftalí dice que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra. Dice. Entonces, hermanos, ¿qué podemos ver aquí? Poco a poco en la historia de Israel podemos ver que ya no es Israel quien tiene la influencia sobre los cananeos o sobre las demás tribus gentiles o paganas que vivían en la tierra prometida. Ahora son esas naciones, los cananeos, quien tienen la influencia sobre el pueblo de Israel. Hermanos, tengamos mucho cuidado si permitimos pecado en nuestras vidas, si permitimos un pequeño pedazo de pecado en nuestras vidas, tarde o temprano, hermanos, ese pedazo, ese pequeño pecado que permitimos que se quede en nuestros corazones, va a tener una gran influencia sobre nosotros, va a tener una gran influencia sobre nuestras vidas y vamos a terminar haciendo lo que no agrada al Señor. El pueblo de Israel el pueblo de Israel terminó haciendo lo que no agrada a Dios. Si tú lees el capítulo 2, el pueblo de Israel termina sirviendo y adorando a otros dioses. ¿Sabes por qué? Porque ellos se dejaron influenciar ya
por los cananeos, por estas ciudades que no arrojaron, sino que permitieron que se quedasen a morar en ese lugar. Entonces, hermanos, es lo mismo que pasa con nosotros. Si nosotros no arrojamos el pecado por completo de nuestras vidas, si nosotros no quitamos el pecado por completo de nuestras vidas, tarde o temprano, hermanos, ese pecado que permitimos que se quede en nuestros corazones va a influenciar mucho en nosotros y vamos a terminar haciendo cosas que no agradan a Dios. Que no agradan a Dios. Para evitar eso, hermanos, entonces, obedezcamos a Dios y quitemos todo el pecado de nuestro corazón y entreguémosle todo nuestro corazón por completo a Él, para que de esa manera, hermanos, nosotros podamos vivir vidas santas, agradables delante de Dios, y de esa manera podamos seguir adelante sirviendo a Dios con todas nuestras vidas y nunca nos alejaremos de Él. Así que te animo a eso, hermanos, quitemos el pecado de nuestro corazón. Si todavía hay pecado morando en nuestra vida, quitémoslo por completo para no sufrir las consecuencias más adelante. Entonces, agrademos a Dios, hermanos, con nuestras vidas, quitemos el pecado de nuestro corazón y vivamos vidas santas y agradables delante de Dios. Espero que haya sido de bendición, hermanos, este devocional. Sigan adelante, cuídense, recuerden que estoy orando por ustedes y nada, hermanos, bendiciones, que tengan un buen y excelente día.